Ya, wifi y todo, ¿eh? ¡Hola! Buenas personas, campeones. Saludos cordiales, efusivos, cariñosos, entrañables y navideños. Porque miren ustedes el pedazo de misterio que tenemos aquí. Ahora les explicaré yo. Y aquí tenemos al demandado, al añorado, al querido, al apreciado por todos ustedes. Porque claro, como el año pasado nos hicimos vídeo con él, la temporada pasada, ¿qué le pasa a don Clemente? ¿Y qué le pasa a don Clemente? Rafael, ¿tú no te habrás enfadado con don Clemente? Digo, yo que me voy a enfadar con don Clemente. ¿No? Y no, ya, es que estaba muy liado el año pasado, muy liado. El señor don Manuel, Clemente Manuel. don Clemente Manuel López Jiménez. Buenísimos días, caballero. Muy buenos días, Rafael. Esa es la presentación de amigos de todos los vídeos anteriores, pero hoy hay que hacer una presentación específica y especial, porque casualidades de la vida, como decía el otro día en el vídeo del amigo Tomás, del hermano mayor, este vídeo estaba programado desde hace ya unas semanas, pero miren ustedes, anoche hubo una reunión en la Hermandad de Son Cabildo y tal, para, como saben muchos de ustedes, la Academia, la Real Academia Luis Vélez de Guevara, que el título es más largo, pero todos lo conocemos así, hubo elecciones, y fue elegido el amigo. Así que vamos a darle el título correspondiente. Excelentísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, presidente de la Real Academia Luis Vélez de Guevara. Está bien dicho, ¿no? Está bien dicho, sí, hombre. Y además, y enhorabuena. Pues muchas gracias. Y felicidades. Has sido uno de los primeros que te has enterado de esta cuestión. Yo creo que me ha cabido, o nos ha cabido, porque como estamos entre todos, el honor de presentarte oficialmente con ese título. Creo, porque de anoche aquí no te han hecho... No ha habido oportunidad. No ha habido oportunidad. La verdad que no. Fue ayer la Junta de Académicos que tocaba ya para la renovación de la Junta de Gobierno de esta academia y bueno, pues yo me presenté mi candidatura junto con un grupo de personas que también conforman esa Junta de Gobierno y bueno, pues después de la votación realizada pues salimos elegidos como nuevos rectores, nueva Junta de Gobierno de esta Real Academia, de manera que... De gran importancia que los exijanos, y yo me voy a poner el primero, no le damos la importancia que tiene, y se lo decía en el vídeo que hicimos hace 3 años con Chita Ortega, Concepción Ortega, la presidenta que estaba ahí 19 o 20 años. Sí, 19 años. Conchita, como exijano, muchas gracias, muchísimas gracias, porque sé que le has dedicado mucho tiempo, le has dedicado mucho cariño, y ha ido y te ha desplazado a muchos sitios en nombre de la Real Academia Luis Vélez de Guevara, con lo cual ha representado a ESIA. Tú sabes, yo siempre estoy con ESIA. Entonces, bueno, que como exijano te agradezco esos 19 años de dedicación y de entrega, que quiera que no, y que muchas veces incluso te ha costado dinero, porque me consta que te ha costado dinero, y a Clemente ya lo estoy asustando, dirá, bueno, no me hace falta, me cuesta mi dinero el cargo. Así que gracias. Y creo que este sentir mío es el sentir de una gran parte de la ESIA, de los esianos y esianas. Así que de todo corazón, gracias y que Dios te bendiga. Bueno, es que tenía que hacerlo. Claro, no, y además ya aprovecho que pero tú... es porque lo siento así, ¿eh? Sí, no, ya además fue profesora de dibujo mío. Sí, claro, y compañera mía también del Instituto San Fulgencio. Ya que tú has comentado esto, bueno, yo aprovecho por ser esta la primera vez también, pues sumarme a tu agradecimiento y que, bueno, ya en su momento, ayer mismo ya se lo dijimos, toda la labor tan extraordinaria que ha realizado y que, bueno, se irá también conociendo y extendiendo porque esta nueva Junta de Gobierno que ha salido nueva, pues una de las cuestiones que tiene es que está compuesta también por miembros que han pertenecido a la última Junta de Gobierno de la cual era presidenta Conchita Ortega. De relevo y continuidad. Claro, sí, porque es importante eso. Es importante, bueno, y sería de idiotas no contar con aquellas personas y con ese grupo de personas, no con todos, porque bueno, no han podido participar todos,
pero sí con un número considerable de personas que por su experiencia, por su conocimiento, por la labor que han ido realizando, bueno, pues pueden aportar desde su punto de vista personal, pues un trabajo muy importante. Entonces, yo como nuevo presidente veía que tenía que contar con ellos porque es fundamental. Sobre todo porque la labor iniciada por Conchita es extraordinaria. Y si es extraordinaria, vamos a intentar seguir que siga siendo extraordinaria. Si se puede mejorar, pues mejor. Pero por lo menos el camino está iniciado. Y sobre todo, para que también las personas lo conozcan, y no me quiero tampoco extender mucho en No, esto, sigue, no te es preocupes. que aparte de los fines propios que tiene la academia, que aparecen en sus estatutos, el tema de el aportar conocimiento, el divulgar a través de conferencias y actividades, pues todas las cuestiones culturales que se pueden ir haciendo aquí en la localidad, el investigar, es decir, todas estas cuestiones que son muy importantes. Algo que también es muy importante y que ha sido muy importante durante estos años es que dentro de lo que es el circuito, sobre todo andaluz, aunque también fuera de Andalucía, de academias que hay, que no hay muchas, ¿no? En las 8 provincias andaluzas no hay muchas. La mayoría son de capitales, excepto en Antequera y Écija, que son las que son fuera de las capitalinas. Pues claro, hay un instituto de academias en el que se centraliza pues todas estas actividades y claro, en la organización de todos los eventos, pues Écija casi siempre ha estado presente y en Écija se le conoce. Yo tuve la oportunidad de asistir a un pleno del Instituto de Academias en Málaga, que se celebró hace un par de años y bueno, no pudo ir Conchita, fui yo en nombre de la academia y en representación de ella y ahí me di cuenta de el peso Específico que el tiene peso que tiene Écija Écija. como Real Academia en el contexto de Andalucía. Y eso es labor ya no solamente de una sola persona, de Conchita, que sí Hombre. que es mucho, pero también de todo el trabajo que se ha ido haciendo y todas las actividades que se han ido haciendo. Entonces, eso es, como hoy se entiende muy bien, un valor añadido para la ciudad de Écija, ¿eh? O sea que hay que valorarlo desde esa perspectiva y bueno, yo sé que muchas personas sí lo saben, Sí. pero hay otras que quizás desconozcan que esto no es solamente una institución en la que se reúnen una serie de personas para charlar de lo que ellos saben. No, no es solo eso. Es mucho más y desde ese punto de vista la labor que ha realizado durante tantos años, en estos últimos 18, 19 19 años, años. que ha estado Conchita Ortega rigiendo. Perdona, y acordarnos también de los que la han acompañado, porque ahí Hombre, claro que hay sí, una por junta, ahí pero han bueno, pasado, siempre, tú sabes, sí, sí, no, por ahí han pasado pues ah, personas muy valiosas mm, dentro de lo que es el grupo de académicos numerarios mm. que han aportado muchísimo. En ese caso, bueno, pues en esta ocasión, como ya he dicho, hay personas que estuvieron en la anterior junta con Conchita que me siguen acompañando, que los voy a nombrar porque creo que se lo merecen. Sí, creo, además te Eh, lo agradezco que sí, sepamos todo, igual que el claro, otro día Tomás nos dio referencia de todo su junta de sí, gobierno. creo que se lo merecen. En este caso, pues en el cargo de vicepresidente va a continuar Fernando Martín San Juan. Hombre, mi amigo Fernando, don Fernando, qué grande eres, y cómo te quiere también decía. ¡Ah! ¡Qué pedazo de arquitecto y de persona está hecho! ¡Ah! En el cargo de secretario va a estar Vicente Mazón. Hombre, don Vicente, enhorabuena por seguir, porque ya estaba, ¿no? Vicente No, yo lo vi. estaba como bibliotecario y ahora pues Exactamente. pasa a ser secretario. Muy bien. Como tesorero está, que anteriormente fue vicetesorero, pero ahora sí coge el cargo de tesorero, Alfonso Martín San Juan. Hombre, mi amigo Alfonso, radiólogo. Oh, Eh, estupendo eres. Oh, mm, niño, que gente más buena lleva, niño. Hombre, claro que Hoy. sí. De vicetesorera en este caso estará Carmen Baena, que también tiene bastante conocimiento de Hola. esta cuestión. Carmen, también, Eh, sí. y, y de bibliotecario, pues va a estar José Luis Sánchez Mal. Que Hombre, también. José Luis Sánchez Malo, pero allí no lo tendréis para pintar, ¿no? Bueno, no es que lo tengamos para pintar. Hombre, pues cariñosamente, hombre. Él siempre está dibujando. Ya, ya, Él siempre lleva su cuaderno de apuntes de ya, dibujo ya, y ya, siempre toma nota de todo. ya. Él toma nota, pero con el lápiz, con el Eh, bolígrafo de lo que es la cuestión de lo que se está hablando, pero a base de dibujos, que también es muy eh. interesante ese tipo de cuestiones. Este señor, que ustedes sepan, lo que no es un señor algo más joven que yo, ¿eh?
va en bicicletilla y lo verán ustedes de vez en cuando por las plazas de Écija, por los pintando con su gafilla, pues ese. Un gran artista, un Un gran gran artista. artista, un gran artista. Pues nada, y esto, como digo, este equipo es el que, bueno, pues pretende seguir con la labor iniciada ya desde hace muchos años, cimentada por Conchita durante todo este tiempo, y bueno, vamos a ver qué suerte tenemos. Lo único que me ha gustado mucho lo que ha dicho, continuidad y nuevo. Claro, nuevo porque y también tenemos continuidad. proyectos nuevos, Exacto. ideas nuevas, que a ver si es posible seguir desarrollando, que es la idea. Estupendo, pues enhorabuena, Muchas enhorabuena. Mucho éxito porque vuestros éxitos, el de tuyo y el de tu Junta de Gobierno, tú una vez, al final va a redundar en la ciudad de Écija. Claro, Eso está claro, claro. eso está claro. Excelente. Así que Dios te dé mucha salud, ¿eh? Para que estés 20 muchas años más. Yo no sé si ya Bueno, dentro de 20 años yo te bueno. podré hacer un vídeo, yo lo dudo. Vamos a esperar en esta primera legislatura Ya. nuestra, que son 4 años también, y ya después Ya. veremos. Ya. Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Es que había que hacerlo porque es que más frescada noche a hoy, pues ya verán ustedes. Antes de continuar de lo que nos va a hablar el amigo Clemente, como siempre será un vídeo extraordinario de conversación o de charla o de conferencia. Estamos, muchos de ustedes lo conocerán, en el Tennis Club, en la Sociedad Tennis Club, en el Palacio de Santa Ella, en este salón donde está esta chimenea y donde están viendo ustedes ahí este magnífico, excelente, extraordinario misterio. Un misterio precioso, precioso, montado, es propiedad de la sociedad Tennis Club, lógicamente, pero lógicamente hay que saber montarlo, no poner ahí la pieza, no, hay que saber montarlo. Y por suerte para la sociedad Tennis Club, pues además de tener un magnífico gerente, primero una magnífica persona, después un magnífico gerente y después un magnífico belenista, es miembro de la Asociación de Belenistas de Écija. El gerente, el amigo José Miguel. El apellido primero creo que es tirado, sino que me disculpe. Así que al presidente de la Sociedad Tennis Club, a toda su junta de gobierno, pues muy agradecido por darnos y ofrecernos otra vez las instalaciones para grabar el vídeo y más especialmente hoy 4 de enero y con el amigo Clemente y al amigo José Miguel, pues muchísimas gracias porque nos hemos tirado aquí media hora antes preparando la logística para que esto esté todo preparado. La chimenea no la tenemos encendida porque aquí hace calorcillo ya de por sí. Usted sabe que los edificios, estos antiguos palaciegos, tienen unos muros de 7 metros y claro, hace buena temperatura tanto en invierno como en verano. Yo creo que no se me queda nadie. Bueno, al resto de todos los componentes del Tennis Club, a todos los miembros, pues un saludo muy cordial. Bueno, don Clemente, cuando nos vimos hace ya una fecha y fijamos el 4 de enero, miércoles, me dijo usted que nos iba a hablar de una cosa muy interesante, que era del tema algo así, usted me corrige, por favor, o tú me corriges si eres tan amable. Claro. Yo ya no sé si hablarte de excelentísimo, No, ilustrísimo, tú me hablas como o de siempre. tú o de usted, porque ya que no. Si yo soy el mismo, me hablas de tú. Por Dios. ¿Cómo razona eso de excelentísimo? Nada, bueno, yo soy Clemente. Sí, como Conchita. Dice, no, a mí me dice Conchita. Esos son A mí me dice Conchita, Rafael. formalismos Bueno, protocolarios, excelentísima señora. Y dice, Rafael, no me diga a mí excelentísima señora, ¿no? Que aquí no estamos en la academia. que hay que hacerlo en algún momento, pero bueno, ya está, no tiene. Pues me dice que iba a hablar de algo del urbanismo en Écija, del siglo XVIII, del siglo XIX, en fin, lo que Écija más o menos representó urbanísticamente de cara al exterior y lo que el exterior le aportó a Écija a partir del urbanismo y en fin, no sé si me he equivocado mucho. Bueno, más o menos. El título de la conferencia. Bueno, la cuestión es, cuando me planteaste esta entrevista o esta charla, bueno, pues en principio lo primero que pensé, digo, bueno, hablar de algo que también podamos conectarlo con la última de las conversaciones que hicimos. Entonces, bueno,
La última vez que estuve contigo aquí, estuvimos hablando sobre el alcalde Luis Saavedra Oh, magnífico charla. y una época de la ciudad Sí, que fue la de los años 20. sí, eso, Entonces, sí. bueno, ahí nos centramos más en la figura del alcalde, Ujú. pero quedaron, Flecos. no, bueno, quedaron Ah, ahí apuntadas ah, algunas cuestiones que sí. yo creo que es importante bueno, que ahora también, en esta ocasión, Mm. prosiguiendo en esa línea, pues hablemos. Entonces, eh, aquí tú me pides un título, ¿no? Bueno, yo te No, diría que podríamos denominar a esta charla como la modernización urbana de Écija. La bien, modernización urbana de Écija. bien. Es decir, es, una, es un título que, bueno, tiene un término fundamental, que es modernización, Mm. lleva el adjetivo de urbana y después, claro, ¿a quién va dirigida? Pues a Écija. Y voy a explicar primeramente a qué me voy a referir para que no perdamos el hilo, porque verán ustedes, el término moderno todo el mundo lo entiende, pero claro, el término moderno lo entendemos, depende a qué se aplique, porque hay muchas cosas cuando hablamos de lo moderno, esto que es moderno, pero en este caso, cuando aquí en estos aspectos que yo voy a comentar, nos referimos a la modernización, pues hay que matizar, hay que matizar. En un principio, lo que tenemos que tener claro es que esa modernización se refiere a lo que es un proceso de cambio que se genera en la ciudad, sobre todo, y lo estoy hablando en términos generales, no en términos todavía aplicados a Écija, porque la modernización de la ciudad ocurrió en todos sitios, en casi todos los sitios. Entonces, como digo, es un proceso de cambio que se produce al albur de las transformaciones que la industrialización va generando en la trama urbana, en lo que son en el urbanismo de las ciudades, interviniendo y procurando pues, mejoras, nuevos avances que hacen que la ciudad se haga más nueva, o sea, se modernice. Y esto ocurre en el siglo XIX. Estamos El hablando, siglo XIX a mediados, final, estamos último hablando milenio. en el siglo XIX. Bueno, Sí, es que las fechas en historia sí, son siempre relativas, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque estoy hablando de proceso de industrialización. sí. El proceso de industrialización no fue igual en todos los países, sobre todo los países europeos, que fue donde se produjo. En uno fue antes, duró más, en otros fue un poquito después y se alargó más tiempo. En unos acabó antes, como por ejemplo Inglaterra, que fue donde se origina la revolución industrial y por tanto la industrialización fue mucho antes que en Europa, que en el resto de Europa. Y aquí relativamente, hablando en España, pues la industrialización fue un poquito más tardía, fue algo más lenta que en otros lugares, pero sí que hubo, ¿no? Sí que hubo y por tanto en esa fecha en las que me estoy refiriendo, que bueno, es desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, la O sea, segunda mitad del siglo XIX, 1850, más o menos. 1950, a partir de esa fecha. Cuando fue presidente del gobierno nuestro paisano, Francisco Pacheco, ¿no fue Bueno, por por ahí ahí? más o menos, en esa fecha también, sí, No, sí, sí, que sí, sí, yo, que eso, sí, 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 me claro. parece que vaina por ahí, Sí, ¿no? sí, Sí, Joaquín sí, Francisco Pacheco. sí, Bueno, uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese periodo es en el que nosotros, o en el que yo, por el que yo quiero empezar a referirme a Écija. Porque, claro, si en España la industrialización fue más tardía y fue lenta, en el caso de Écija, Mm, lo primero que hay que decir es que no hubo industrialización. No hubo ese proceso de no. industrialización, pero eso no quita que Écija pues, fuese una ciudad en la que hubiese una serie de avances que haga que nosotros hablemos de una cierta modernización de lo que es su trama urbana, sus instalaciones, su propia fisonomía urbana, ¿no? En definitiva, que es lo que se trata. Y en este sentido es donde tenemos nosotros que, que plantear o tener clara primeramente de qué vamos a hablar y de qué estamos hablando. Partimos, por tanto, de una realidad singular, una realidad propia, que es la ciudad de Écija,
que no es diferente al de otros lugares de España, ni otros territorios de Andalucía similares a Écija, y que por tanto en él suceden, aquí en Écija y en estos lugares suceden una serie de cuestiones, de cambios, que hacen que la ciudad varíe, que la fisonomía, la trama urbana, todo lo que es el aspecto de la ciudad y la forma de vivir en la ciudad vaya variando paulatinamente. En este sentido, también hay que comentar que ciudades de tanta raigambre histórica como Écija, que aquí en Andalucía particularmente, pues hay muchas, siempre tenemos que contar con que en otras épocas también hubo hitos históricos que marcaron esa fisonomía y que no se pueden obviar, ¿no? En Écija se parte de una realidad anterior, labrada a lo largo del siglo XVII y sobre todo a lo largo del siglo XVIII, en el que se configura una ciudad con importantes edificios, edificios civiles, edificios religiosos, que le dan una fisonomía barroca que todos conocemos y que hoy día pues es un patrimonio innegable y además de gran valor y por el que se le conoce a Écija. Si a Écija la conocemos como la ciudad de las torres, son por las torres barrocas, por las torres que se levantan sobre todo en el siglo XVIII, finales del XVIII, y también por sus palacios, ¿no? Es decir, esos hitos están ahí y esos hitos son hitos que hereda la ciudad y que la ciudad que se va conformando nueva tiene en cuenta, pues porque ahí está, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo nuevo, todo lo que va a contribuir a esa modernización, no obvia lo anterior, sino que lo tiene en cuenta, lo mantiene, pero como es de lógica, y además yo creo que se entiende perfectamente, los tiempos cambian, las innovaciones que se producen debido a esa industrialización, que aunque aquí no viniera, pero eso hace que se inventen máquinas, que se inventen nuevos métodos de producción, que aparezcan nuevas mejoras incluso en los propios domicilios. Y eso también se traduce en que en Écija van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Una cuestión importante es, cuando hablamos de Écija en el siglo XIX, ¿de qué estamos hablando? Nosotros se nos llena la boca de ciudad y realmente Écija es ciudad, tiene el título de ciudad. Tenemos que pensar que Écija en los inicios del siglo XIX, pues es un núcleo urbano poblacional muy importante, muy importante. Es un núcleo urbano que forma parte de esas ciudades que historiadores de tanto prestigio como Domínguez Ortiz denominaron agrociudades, agrociudades. El campo, ¿no? Claro, porque Écija es una ciudad, pero es una ciudad fundamentalmente agraria, agropecuaria, agrícola y ganadera. Con Aunque, todo lo que eso ha llevado de positivo y de negativo. claro, claro, no, pero Porque eso le ha impedido, perdona, Clemente. Yo creo que a Écija, eso que es positivo, esa gran extensión del tercer término, el cuarto, el segundo de España, pero visto desde el punto de vista del trabajador, yo creo que ha sido un tapón. Y digo que ha sido un tapón porque yo recuerdo en mi niñez que se comentaba en aquellos años, los años 50, no, que esta industria no viene porque las grandes terratenientes de la ciudad, no, porque si no quitan los jornaleros del campo y tal. Entonces, yo escuchaba eso, me está veniendo a la sí, memoria ahora, bueno, lo que que, ESIA no ha desarrollado más industrialmente por los grandes latifundios que ha tenido. bueno, es una A lo condición. mejor estoy diciendo un Bueno, disparate, ¿eh? no estás diciendo un disparate, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es un siglo después. Ya estamos hablando de 1850, Vale, lo que tú has comentado, que estamos en vale. 1950, pero eso que tú has comentado es importante porque es un mal endémico no solamente de Écija, sino de otras grandes ciudades, sobre todo por cómo se ha estructurado territorialmente, no Écija, ni Sevilla, sino Andalucía entera, ¿no? Esto es que hay que retrotraerse A los Reyes Católicos. mucho en la historia pues Ah, sí, poder tirar del hilo. tirar del Pero hilo. bueno, no este Claro, es el que caso de lo venga, que no te estamos quiero hablando. distraer. No, no, Venga. no, sí está bien traído lo que tú estás diciendo porque viene al pelo. La cuestión es la siguiente. Écija es una
ciudad en la que no hay industrialización, es una ciudad en la que no hay tampoco un número de habitantes exagerado, y que vive fundamentalmente, su gran riqueza es la agricultura, lo que es la actividad agropecuaria, y eso es lo que decía que se incluye a Écija en ese reducido grupo de ciudades andaluzas de gran importancia, denominadas agrociudades, que después ese término no tuvo, vamos, ha tenido éxito, pero se ha ido cambiando, sobre todo desde el punto de vista geográfico y por los especialistas que tratan, y bueno, que tratamos todo este tipo de cosas, desde la geografía, desde la historia de la arquitectura y del arte, pues hablamos mejor de ciudades medias, que es el término que hoy día tiene más vigencia, ¿no? Entonces, Écija, aquí no sonará mucho porque suena lo del tema de ciudades medias. Sí, por el tema de turismo. Claro, pero ese término de ciudades medias no viene... Ciudades medias del centro de Andalucía. Pero no viene por el turismo. Lo de ciudades medias no lo inventa el sector turístico. Ciudad media es un término que desde el punto de vista de la geografía urbana arraigó para definir a este tipo de ciudades. Entonces eso, estamos hablando de los años 80, 90 del siglo pasado. O sea que tú fíjate si el término ciudad media es antiguo. No, del siglo XX. Digo, cuando aparece el término ciudad media. Ah, reciente entonces. Sí, no, el término de ciudad media se aplica pues a partir de la década de los 80, de los 90, pero de 1990. Eso, no de 2000. Ese término no es nuevo de ahora, aunque a nosotros nos suene más aquí en Écija. Entonces, claro, Écija es una gran ciudad, una ciudad media, con sus cuestiones positivas y con sus cuestiones negativas, como todo en la vida. Una de las cuestiones de esto es que, fíjense, yo no quiero abrumar con datos y con muchas fechas, pero es importante que tengamos en cuenta que en esta fecha de que estoy hablando, de 1850, 1900, en la segunda mitad del siglo XX, esos cambios que yo estoy comentando al principio, urbanos, que se producen, que se van a producir en la mayoría de las ciudades españolas, no solamente en España, sino también en Europa. Tenemos que tener en cuenta que los procesos de cambios urbanos en Europa son de esta fecha, de 1850. Empiezan y arrancan con una intervención que yo creo que a casi todo el mundo le suena, que es la remodelación urbana de París. De París. Claro, sobre todo durante el reinado de Napoleón III y con la figura primordial del barón Haussmann, que fue el que proyecta ese cambio radical que supuso pues la apertura de esa gran avenida, que, como tú has dicho, es el actual campo, los actuales Campos Elíseos. Claro que para hacer todo eso, para hacer lo que es la rotonda de la plaza, de lo que es el arco de la estrella, el arco de la estrella se llama el arco actual, es un arco de triunfo, evidentemente, y con todas esas avenidas, ahí se tuvieron que derribar miles de viviendas. Bueno, eso supuso un cambio radical, pero esto lo estoy contando porque eso marca la actuación de lo que se va a hacer en muchas ciudades europeas. Entonces, la apertura de esas grandes avenidas y esa necesidad de abrir espacio que tiene, esto si tú quieres ya hablaremos en otro momento, tiene unas necesidades tanto urbanísticas como políticas, como sociales, pues eso lo que ocurre es que influye de una manera decisiva en qué es lo que se va a hacer en otros lugares. Y claro, España está en Europa, estaba en ese momento, era un país del continente, y sigue siendo un país, por supuesto, del continente europeo, y aquí eso va a llegar, más tarde, pero llega. Pero es que no tenemos que olvidar tampoco que en España, sobre todo en las principales ciudades en ese momento, que eran Madrid y Barcelona, también se están produciendo cambios en la fisonomía urbana muy importantes. Recordemos lo que supone para Barcelona el Plan Cerdá. El Plan Cerdá, que fue la creación del ensanche, el example, que es toda la creación de la avenida Meridiana, del paralelo. Bueno, sí, todo lo que es
la Barcelona que hoy día Sí, conocemos nosotros sí, de calles perpendiculares sí, que se sí, cortan y sí. con esos chaflanes, Sí, eso, desde arriba, desde el cielo, se ve claro, perfecto claro, el nada más que hay que satélite. ver el mapa a vista Sí, de pájaro sí, sí. de Es que Barcelona. parecía Eh, París, ¿eh? Es lo que tú bueno, dices. sigue una línea Es una parecida, línea, sí. ese pues, Hay matices. con unos matices importantes Sí. porque y Ildefonso Bueno, Cerdá, y no tiene mar. no, 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 claro, Ildefonso Cerdá tiene Ya, hace un plan extraordinario ahí, importantísimo, ya, y con una teoría urbanística que sustenta ya, esa ya, intervención. ya, Y como digo, pero esto fue en esta época también, pero es ya. que en En Madrid Madrid. también La Castellana se también. está produciendo todo No, el no. inicio, se está produciendo lo que es el ensanche de Ya, Madrid ya. con la creación, por ejemplo, del barrio de Salamanca, Ah, que tiene el sí, mismo trazado urbano, sí, sí, sí. ¿Esta es perpendicular la calle también. Orense? Sí, No, no, eso está más no. al norte. Está más al norte. Vale. El barrio de Salamanca que Sí. da a lo que es el este de la Castellana, Vale, de la zona sur de la vale, Castellana. vale. Entonces, bueno, también con lo que fue el inicio del proyecto tan importante de la ciudad lineal, ¿no? Mm, Bueno, quiero sí, decir que este es un momento en el que las grandes ciudades están cambiando mm, y esto se refleja en las ciudades capitales de provincia aquí en España, pero también en ciudades medias como Écija. bueno. Y aquí voy a venir a dar uno de los datos también interesantes. Miren, en un proyecto para la canalización del río Genil para riego, que no se llegó a hacer, pero que se publicó en 1884, ahí se comenta y se da el dato, que, bueno, que se pueden buscar en las estadísticas, pero las estadísticas del país, pero que aquí aparecen de una manera muy destacada, ¿no? Porque era una de las argumentaciones más importantes para que se hiciera ese canal. Y es que Écija en 1884 era la 11ª población de España que aportaba al Tesoro Nacional, es decir, a la hacienda pública, por terreno, por propiedades y por la actividad agropecuaria. Es decir, era la 11ª. Que no es Y poco. capitales de Que hay, provincia en ese momento había que hay 8.500 y pico municipios. que en ese momento había 54 capitales de provincia. Entonces, quiere decir que Écija tenía una posición social y económica, digo social, habitacional, poblacional y económica muy importante. Claro, ¿cuál fue la desgracia de Écija? La desgracia de Écija fue, ya eso lo he comentado creo en alguna, pero ahora viene, Charla, ¿no? ahora en alguna No, charla, pero si pero viene a que ahora viene colación, a pues. cuento. La desgracia fue que cuando se hace la distribución territorial administrativa en España en 1833 por Javier de Burgos, Écija queda fuera de ser denominada o ser nominada como capital de provincia. Entonces, cuando se pierde la posibilidad de ser capital de provincia, también se pierde la posibilidad de contar con organismos públicos, con, llámense delegaciones de gobierno, llámense diputaciones, llámense toda la inversión propia que necesita y desde donde se dirige todo lo que son las cuestiones de una O sea, provincia. que nosotros estamos dormidos históricamente desde hace muchos Sí, siglos. bueno, Es que yo ahí siempre quedó. digo, estamos dormidos, No, estamos bueno, dormidos, estamos. más Eso es que, porque lo dejamos escapar. más que Hombre, dormido por Dios. lo que ocurrió fue, bueno, pues que Pues, a pesar eso ya no tiene arreglo. de que Écija tuvo No, por personas y por personalidades y por políticos que iban en representación del distrito durante mucho tiempo, ¿no? De Écija al propio Congreso de los Diputados, en los propios congresos provinciales. Bueno, Écija pues fue quedando un relegada. poco relegada al margen de esta evolución. Claro, ¿eso qué supuso? Écija quedó en ese caso como cabeza de partido judicial, eso sí, se quedó como cabeza de partido judicial y bueno, esa fue la base de la influencia que pudo tener la ciudad, lo que aquí se hacía en la comarca que le tocó desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista administrativo territorial, ¿no? Claro, ¿esto qué pasa? Pues que esto lo estoy diciendo porque esto hace que las inversiones que se podían haber realizado en Écija, pues no se hicieron. Y además también, tú decías, bueno, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Esto por qué? Tiene muchos factores. Esto Hombre, está se ha claro. estudiado, tiene muchos factores, Que- pero que- aparte de la pérdida de la capitalidad, un factor también muy importante es la cuestión de
social, ¿no? Social y económica. El perfil social y económica de las personas y del tipo de actividad económica que se hacía aquí en Écija. Y por ahí esto enlazamos con lo que decíamos al principio. Las propias actividades económicas agrícolas y ganaderas, de por sí más conservadoras, con un tipo de inversiones pues más limitadas y de otra manera diferente, con una mentalidad, estoy hablando de los propietarios de fincas y territorial y de territorios, a la hora de la explotación de esos bienes, pues hizo que el conservadurismo Frenada. frenara este tipo de avances que se podían haber tenido desde mediados del siglo XIX. Y un ejemplo, y no me quiero extender porque también hablamos en su día, fue el ferrocarril. El ferrocarril en Écija podía haber estado instalado en 1850, 1851-52. Sin embargo, por este miedo, por este conservadurismo, por este no querer auparse a lo que es el progreso, pues se retrasó 2 décadas. Hasta 1870, 1875 no llegó. Y esto es un ejemplo que nos sirve pues, para comprender por qué aquí todos esos avances que modernizaron a la ciudad se fueron retrasando poco a poco. Y eso es lo que ocurrió aquí, en definitiva. Bueno, pero llegó el pasado está para que aprendamos de él. Claro, claro que sí. Esto no fue únicamente aquí en Écija, esto pasó en muchos más sitios, pero que a nosotros nos condicionó, a Écija la condicionó de una forma grande. Un hito importante en esta fecha que estamos comentando fue el hecho de cómo eso mejora, esos cambios que de forma lenta y muy pausada se van a ir haciendo aquí, pues se van a, sobre todo, a realizar a finales de la década de 1870 y principios y mediados de la década de 1880. Aquí se va a producir una modernización, sobre todo, de la fisonomía urbana arquitectónica debido a el gran número de reformas de fachada, de viviendas de nueva planta que se van a levantar, de reformas integrales de viviendas, de fachada de viviendas, reformas más particulares de huecos de fachada, que van a hacer que Écija en cierta medida vaya queriéndose igualar a otras ciudades en las que la fisonomía arquitectónica ya está con los nuevos tiempos. En esto, dime, Rafael. No, pero por lo que estoy entendiendo, no sé si Sí. erróneamente o bien, lo que se hace es restaurar, pero no se crean, Écija no crece con No, nuevas... verás. Es que entonces te he entendido yo mal. No, hay una cuestión aquí importante. No estamos hablando de crecimiento ahora mismo en cuanto a la extensión, no. Lo que me estoy refiriendo es que a pesar de ese lento proceso y esa paralización que se produce debido a que no nos montamos en el carro de la capitalidad y a la propia idiosincrasia y manera de ser, ¿no? de quien podía invertir en estas cosas, pues esto se fue retardando más. Pero sí que hubo algunos cambios. Había personas y sobre todo esa parte de esa clase social más burguesa, de parte de la burguesía agraria, pero ya parte de la burguesía que no era agraria, sino que era esa parte de la sociedad que se dedicaba más al sector terciario, a lo que es a la administración, a la hostelería, a los servicios, en definitiva, a la fábrica de bienes de consumo que ya se estaban aquí generando en Écija, algunas de ellas, pocas, pero algunas, pues hacen que, como tienen conocimiento y saben, porque viajan y conocen, cuál es el aspecto de Sevilla, cuál es el aspecto de Córdoba. Los viajes que se hacen a Madrid se ven en revistas ya, que ya hay revistas ilustradas donde lo pueden ver. La fotografía ya está en marcha en estos momentos y muy desarrollada. Pues claro, esta parte de la sociedad quiere
hacer sus casas modernas. No quieren tener esas casas con ese tipo de arquitectura más ruralizada que existía antes, ¿no? Ya. Y entonces piden y se incentiva el que vaya cambiando esa fisonomía. Aquí hay una cuestión muy importante, que esto no hubiera sido posible sin la figura de un personaje que muchos conocéis ya, que muchos conocen ya, muchas personas ya saben quién es, afortunadamente. Yo por lo menos en esto está mi empeño desde hace unos años, desde que di y publiqué su biografía y sus principales obras, que fue el maestro de obra Francisco Torres Ruiz. ¿eh? El maestro de obra Francisco Torres Ruiz es el que hace posible que esos nuevos gustos que tiene esta población, este grupo social, pues se haga realidad. Maestro de obra municipal. Maestros de obras mayor, sí, del ayuntamiento. Eso. Los maestros mayores, los maestros de obra, en Écija no había mucho en esos momentos, no había tantos, pero es importante que sí que lo sepamos, que estos maestros de obra pues trabajaban aquí. El que era maestro mayor de obra municipal era Francisco Torres Ruiz, pero otros también pues hacían sus trabajos particulares. La cuestión es que en estos momentos hay varias cuestiones que van haciendo que esta modernización, tanto de la arquitectura doméstica como de la trama urbana y de las intervenciones en la ciudad, se haga posible. Aquí vamos a hablar nosotros de lo importante y cómo se inició con ejemplos muy concretos, además ya hemos hablado de ello, de lo que fue, por ejemplo, la traslación del cementerio a donde está actualmente. Oh, qué En segundo lugar, por ejemplo, lo que fue el inicio de la apertura de la calle Miguel de Cervantes. Lo que fue, por ejemplo, el tema de las alineaciones de las calles que por obligación hubo que iniciar y hubo que hacer. Y por tanto, de una gran cantidad. Y algo también muy importante, que todo esto cristaliza en un nuevo reglamento, en unas nuevas ordenanzas urbanas que terminan publicándose en 1889. Esas nuevas ordenanzas urbanas, un reglamento que obliga a estos maestros mayores de obra a seguir un proceso, unas normas a la hora de las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas que se fuesen a hacer. En ese sentido, es en el que hay que, bueno, pues entender que va a cambiar la fisonomía de muchas calles de la ciudad, la fisonomía que hoy día es la fisonomía propia y que reconocemos de Écija, que no es la fisonomía barroca, pero es la fisonomía del siglo XIX, de final del siglo XIX, que es también una fisonomía con encanto que se ha, como digo, incrustado de una manera extraordinaria en ese aspecto de calles como, por ejemplo, tan importantes como la calle Benito Más y Prat, la calle Santa Cruz, la calle del Conde, etcétera. ¿La calle Merino no entra ahí? Todavía no, todavía no. Vale. No, todavía no. Vale. Eso es posterior. Vale. Eso es posterior. Entonces, cuando nosotros vamos por la calle Benito Más y Prat y vemos la Casa de la Seda, un increíble y maravilloso edificio barroco, pero a continuación empezamos a ver un tipo de casas con una fisonomía muy parecida. Sí. En ese momento esta era la zona comercial más importante de la ciudad. Y ahí la planta baja casi siempre se ocupaba por espacios comerciales para comercios de diferente tipo, y las plantas superiores, la primera, la segunda, incluso tercera planta, pues eran viviendas. Y ese aspecto de esas balconadas con ese tipo de arco, ese tipo de revoques de los balcones y de la fachada, es el que le ha dado la singularidad a la Écija de la segunda mitad del siglo XIX, y es la que perdura. Nada más que tenemos que hacer ese paseo desde el Cuatro Puertas hasta esa pequeña plazoleta que hay antes de entrar en la Plaza de Abasto y seguir hasta la Plaza de Nuestra Señora del Valle con la iglesia de Santa Cruz. Es decir, ahí nos damos cuenta de esas innovaciones a las que me estoy refiriendo. Lo pongo como ejemplo para que todos entendamos a qué me estoy refiriendo. Pero es que además no solamente se centran en estos lugares estas innovaciones. Es verdad que después, de forma salpicada, esto se hace en otras muchas calles de la ciudad. Pero lo importante es también algo que hay que tener en cuenta. Miren, el año 1876 fue un año importante,
para España y para Sevilla, para todos los lugares y para Écija también. En 1876 se proclama una nueva y se vota una nueva constitución, la Constitución de 1876. Esa constitución da inicio a un proceso, a un periodo histórico eh, con sus sombras y sus luces, pero que se le denomina restauración, el proceso de la restauración. En 1876 se inicia un proceso histórico importante en España con esa nueva constitución y con una promulgación de leyes bueno, sobre todo tendentes a intentar modernizar España. Algunas veces se consiguen y otras no. Pero yo no voy a hablar ahora de eso. Yo voy a hablar de una solamente, una que sale, una ley que además se publica en 1876, que es la ley que promulga el plan de ensanches en España. Plan de ensanches. Así se llama. Así se llama. De ensanches. De ensanches. El ensanche se refiere al ensanche urbano, es decir, a la necesidad de crecimiento de la ciudad. La dimensión de la ciudad. Es decir, el plan de ensanche es el que regula cómo tienen que crecer las ciudades, interviniendo en su suelo, en su trama urbana y en los edificios que tienen. Y eso sale a nivel nacional. Eso sale, es una ley nacional, claro, eso sale en 1876. Entonces, curioso. Es curioso porque fíjense cómo aquí en Écija, que no hacía falta ensanche, porque Écija todavía no estaba creciendo de esa forma, a ese ritmo, a ese ritmo, pero aquí sí que hubo alguien que vio la posibilidad de aplicar ese plan de ensanche a Écija. Bueno, la idea y el que dio el paso primero para hacer esto fue un edil llamado Francisco Rodríguez Chacón, que plantea la creación de una comisión para que se estudiase la posibilidad de que en Écija, pues, entendiendo el ensanche en este caso como que se ensancharan algunas calles. Pues yo no lo he escuchado nunca. Sí, pero verás cómo ahora lo vas a entender. Porque sabemos, cuando lo diga, vamos a decir, claro, mira, esto era. Entonces, claro, esa idea es de 1876, justo cuando sale se crea esta comisión, y en esa comisión de lo que se va a tratar es de la necesidad que tiene Écija de conectar con una calle en condiciones la carretera nacional con el Salón, con la Plaza de Mayor, con la Plaza de España. Sí, porque la carretera nacional, recordémoslo a todos, que pasaba por el campo de fútbol. La Avenida Andalucía de hoy. La Avenida Andalucía de hoy. Bueno, entonces se plantea esto ya en 1876. Esta es la idea de modernización que en Écija llega, aprovechando de esta ley de plan de ensanches que se promulga. Claro, esto, ¿a quién se le encarga? ¿Y cómo se trabaja? ¿Quién es el técnico que puede? Francisco Torres Ruiz, que era el maestro mayor de obras. Y Francisco Torres Ruiz empieza a diseñar el proyecto de apertura de la calle Miguel de Cervantes, la calle nueva. Basado en las normas de... Hombre, basado. Todo esto tenía que hacerlo siguiendo las leyes urbanísticas que en España existían y que había que aplicar. Pero de ahí parte la idea. Después esta idea parte en esta fecha y después se prolonga por décadas y décadas. Digo la apertura de la calle nueva, porque esto es un proceso. Eso eran casas todo, claro. Claro, eso era calles, casas. Porque el acceso era por la Cintería o por la calle Caballero, ¿no? Por muchos sitios. A lo que voy. Lo que se quiere hacer en Écija a partir de 1876 es lo que se hizo en París en 1850. La apertura de esa grande, claro, salvando las dimensiones y el orden. Pero que es lo mismo. Es lo mismo. La idea es esa. La idea es esa. Claro, salvando las distancias no solo, sino también el volumen, la importancia, bueno, las inversiones. Claro, pero para Écija eso supuso que nos engancháramos a la modernización de la vía y de la trama urbana, que ya estaba por ahí en Europa y en Madrid y en Barcelona y en todos estos sitios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente esto, sino que también con la figura de Francisco Torres Ruiz, que hizo una labor importantísima aquí en Écija,
y conectándolo no solamente con la apertura de la Avenida Miguel de Cervantes, hay que tener en cuenta que diseña y se preocupa el ayuntamiento por el fortalecimiento de las defensas del río Genil para evitar los desbordamientos que históricamente venían produciéndose y que a pesar de estas defensas siguieron produciéndose, pero se intervino y todavía quedan algunos restos que se pueden ver de esas intervenciones de finales del 19. El acondicionamiento de todas las vías periféricas de la ciudad, lo que son la ronda urbana, eso parte de la idea de esta época, el acondicionamiento de muchas de las vías para adecuarlas, que dejasen de ser lugares terrizos para adoquinarlos y adecentarlos para el paso de carromatos y de carruajes, que era lo que predominaba en esta época. Es decir, hay una preocupación por que Écija tenga una imagen menos rural, menos de pueblo interior, sino que se vaya asimilando a lo que se viene haciendo en la medida de lo posible en la ciudad. Bien, eso se va consiguiendo poco a poco y se va haciendo, pero claro, la modernización continúa. Y no me quiero extender demasiado, pero me quiero centrar ahora en otro hito importante, que esa modernización que sigue hasta finales del siglo XIX va a continuar en las 2 primeras décadas del siglo XX. Sí. Estamos hablando de 1900 a 1920. Écija en esta fecha sí que crece poblacionalmente mucho. Écija, a partir de las 2 décadas, a partir de 1920, Écija alcanza los 30.000 habitantes, que es una población de aquella fecha de 25.000, va a pasar a casi 30.000, es decir, que Écija tiene una población que supera en esta fecha al de capitales de provincia de España. Estamos hablando ya del siglo XX. Bueno, en este caso sí que se está detectando la necesidad. Digo, ¿quién lo está detectando? Lo están detectando las autoridades municipales de turno, que hacen falta viviendas. Y los bancos. No te olvides, y los bancos. Bueno, sí. Bueno, mira, una de las cosas que aquí, en estas décadas... Los bancos van donde hay movimiento. Claro, en estas décadas lo que se está llegando, pues, aunque llega de forma más lenta y más tardía, pues está llegando toda la renovación y todo lo moderno que está en otras ciudades, ¿no? Ya hablamos en su momento sobre la Belle Époque, lo que es los locos años 20. Todo esto se produce aquí. Claro, eso aquí tiene su reflejo importante porque hay que mejorar la red de abastecimiento de agua urbano, hay que mejorar todo lo que es la cuestión del abastecimiento eléctrico, hay que renovar y hacer una nueva red eléctrica porque es que Écija está creciendo y hay que darle luz y electricidad a familias que ya no con lo que se va a demandar décadas después, pero ya había una demanda de electricidad y había que tenerla. Hay que traer el teléfono a Écija, hay que empezar a adecuar las calles de Écija al automóvil. Claro. Es decir, hay una serie de las telecomunicaciones. De prioridades. Hay una serie de innovaciones que Écija tiene que prepararse para aceptarlas. En este sentido es en el que hay que poner, y traigo aquí a colación, que aunque ya lo hablé contigo en otro momento también, lo que significó el plan de mejora del alcalde Luis Saavedra, pues para que eso se pudiese hacer. ¡Qué pedazo de alcalde! Y sobre todo porque ya se venía insistiendo. Otro aspecto importante que se me ha olvidado antes es el tema de la sanidad. La renovación y modernización del Hospital de San Sebastián, con nuevos aparatos médicos. Por ejemplo, la llegada de los rayos X aquí a Écija. Cómo también el ayuntamiento se implica en esto con la creación de un laboratorio municipal, de la Casa Socorro, que es en estos momentos cuando surge, del tema de la incentivación de la limpieza urbana, la higiene urbana, con la creación del cuerpo de barrenderos municipal, con la compra de vehículos para baldear y limpiar las calles. Es decir, ¿y todo eso es de ese alcalde? No, todo eso es de esa época. Pero ya había antes, pero alcalde, ¿no? había antes. Pero durante la etapa de los años 20 es cuando esto ya irrumpe. Estando de alcalde este hombre. Estando de alcalde,
sí, sobre todo esto se va a hacer desde los años 23, 20, bueno, desde la 24, 25 a 1929. ¿Y en esa época estaba de alcalde Luis Saavedra. Bueno, y que yo sepa, tú que eres historiador, investigador y estás más documentado que yo. Este señor que tanta influencia y tanta importancia tuvo para nuestra ciudad en ese momento determinado y que años después sigue teniendo, porque si no os ponéis, no tiene calle, ¿no? No. Pregunto. No. No tiene calle. No tiene calle. Y como nos descuidemos no va a tener ni tumba. Bueno, pues permíteme. Un ruego a la corporación municipal que vaya a salir de las urnas del próximo mes de mayo, del color que sea, la oposición, es decir, todo el equipo de gobierno, por favor, lo que ya nos ha comentado el amigo Clemente, porque es de bien nacido, sea agradecido, es de bien nacido, igual que tenemos otras calles, Plaza Giles y Rubio, Luis Vélez, en fin. Pero este señor, que yo no lo escuché, la primera vez que lo escuché es cuando el amigo Clemente, con su sapiencia y su conocimiento y su forma de expresarlo, lo dijo, y hoy ha vuelto a salir otra vez aquí a la palestra en esta interesantísima conferencia o conferencia que nos está exponiendo. Pues yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que soy un neófito en todos estos temas y que me entero tal, pero él cita. Yo creo que este señor, por todo lo que tú nos has contado, se merece que tenga una calle. Así que, por favor, a ver si en la próxima legislatura es posible que una de las calles de Ecija se rotule para que todos recordemos a este señor. Es mi opinión, no sé si tú coincides con ella. Una figura relevante, ¿no?, dentro de lo que es la política municipal. Y, hombre, por las ideas que tuvo y lo que se pudo hacer en ese momento, pues vale. Entraría, ¿no?, en esa posibilidad, claro que sí. Vale, pues muchas gracias. De quien dependa. Y muchas gracias. Bueno, pues todo esto es importante, pero aquí hablamos de la iniciativa política, pero estas iniciativas que se pueden tener del ayuntamiento no se entenderían sin la participación de lo que es la iniciativa técnica. Y aquí hay una cuestión muy importante también que hace que también ECIA en este caso también se modernice, y es la cuestión de cómo se va a producir el relevo de los maestros mayores de obra hacia lo que es la figura del arquitecto municipal, que es importante. Y esto ocurre en esta fecha. Esto ocurre en esta fecha porque justo en el año 1917 es cuando se va a generar la necesidad de que aquí exista la figura de un arquitecto que inicie lo que sería la apertura de una oficina técnica municipal para la realización de todos estos proyectos. Esto surge con la idea del alcalde, fue durante esta época alcalde Emilio García de Soria y Bernaschi. Este es un hombre que ha sido alcalde, fue alcalde durante mucho tiempo. Y entonces este hombre saca a concurso público la plaza de arquitecto municipal. Francisco Torres Ruiz había muerto, su hijo lo sustituyó en poco tiempo, pero no tenía la titulación determinada y los tiempos ya hacen que los maestros mayores de obra queden relegados por la figura del arquitecto titulado, el arquitecto con título técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se nombra, en un concurso se nombra como arquitecto a Francisco, otro Francisco, pero en este caso Francisco Azorín Izquierdo. Este es un hombre turolense que estaba afincado en Córdoba, era arquitecto de Hacienda, después fue arquitecto del Ayuntamiento de Córdoba, y aquí se le contrató para que al menos viniese una vez al mes y plantease los trabajos. Y la figura de Francisco Azorín Izquierdo es la que, con sus trabajos y con sus estudios, con sus proyectos, hace posible llevar a cabo muchas de estas cuestiones que yo estoy comentando. Porque Francisco Azorín aquí está como arquitecto hasta el año 1926. 26. No mucho tiempo, ¿no? No mucho tiempo, porque en el 26 se le exigió ya permanencia
continua en Écija. Residencia en la ciudad. Y entonces este hombre era un hombre muy prolífico, un gran intelectual, políticamente era miembro del Partido Socialista, fue concejal en Córdoba, fue también, era esperantista, bueno, era un hombre con un bagaje impresionante, ¿no? Impresionante. Era masón también, fíjate. Y es decir que, y claro, cuando le proponen esto, él no le queda más remedio que decir, yo en esas condiciones no puedo. Pero sí que dejó muchas cosas hechas desde el punto de vista arquitectónico y también muchos proyectos también planteados urbanísticos que algunos se hicieron y otros no. Y uno que no se hizo, una lástima, porque hubiera sido la primera rotonda de Écija. Fíjate, era la urbanización del final de la calle Miguel de Cervantes. Es decir, cuando conecta la calle Miguel de Cervantes con la carretera nacional. Es decir, con lo que hoy día es la avenida de Andalucía. Este hombre... Que hay una rotonda ahora, pero... No, pero la rotonda es ahora, pero no tiene nada que ver. Porque todo eso es posterior. Lo que ahí hay hecho es posterior a esta época. Entonces, este hombre diseña un proyecto en el que la calle Miguel de Cervantes se abre en un óvalo, a derecha y a izquierda, planificando los terrenos de los laterales, fíjate, como parques públicos, que desde ese momento son ya parques públicos. Me estoy refiriendo al parque infantil y al parque Luis Vélez de Guevara, que es el que está en el otro lado. Pues ya en el parque de la tercera edad, como lo decimos. Ese parque. Desde los años 20 eso está ya planteado. Por eso esa zona hoy día siguen siendo desde esta época. Los jardines de Lourdes, ahí se planteaba ese gran óvalo con una pequeña plataforma en el centro para canalizar el flujo viario. ¿Cómo hubiera quedado eso? Eso hubiera quedado magnífico, pero desgraciadamente no se hizo. No se hizo. O sea, que se van cometiendo errores a lo largo de la historia. Claro, no se hizo. Tenemos que tener en cuenta que una de las cuestiones que también se hace en esta fecha es ya planificar, intentar ir planificando ese crecimiento poblacional que se va a producir. Fíjense que es que muchas de estas cosas no se hacen por lo convulso de la época. Estamos hablando del final de la dictadura de Primo de Rivera, estamos hablando del inicio de la Segunda República, breves años ahí, cambios de gobierno, repúblicas de derecha, repúblicas de izquierda, conflictos de todo tipo, y eso pues provoca lo que todos sabemos, la sublevación por parte del ejército, que hace que se inicie la guerra civil. Todo eso paraliza por completo. Y quiero decir, dime. Sí, no, es que ha dicho una cosa que me tiene flipando, y perdona, ahora sigue con lo tuyo. Yo siempre he relacionado a la República, y que me perdonen si cometo un error, con el tema de las izquierdas. Pero ahora ha dicho repúblicas de derecha. No, bueno, si es que... Es que ha dicho, no sé si ha sido un error o un lazo. La República, yo no lo he escuchado nunca, República de derecha. República es un sistema de gobierno, y lo mismo que la monarquía parlamentaria es otro. Aquí se decidió pues que fue a partir de las elecciones municipales del 14 de abril de 1931. ¿Sabes lo que te estoy expresando? Pero es que la República es un sistema de gobierno en el que hay que presentarse los candidatos a unas elecciones, los partidos se presentan a unas elecciones y según el que gane, pues así se forma el gobierno. Pues en diferentes momentos, desde abril del 31 hasta el final de la República en julio del 36, bueno, un poquito después, porque la República siguió todavía durante el periodo de guerra, ahí hubo alternancias de gobiernos conservadores de derecha y de gobiernos progresistas de izquierda. Es decir, hubo bienios derechistas y bienios izquierdistas. Bueno, sí, claro, tenemos la República Italiana, la República Francesa. Hombre, República... es que, qué sé yo, estoy hablando de presidentes como pueden ser Lerroux, como pueden ser Azaña, como pueden ser, que no eran de izquierda, pero sí otros presidentes que sí que fueron de izquierda, ¿no? La República, Segunda República Española, no tiene nada que ver con la ideología de izquierda o derecha, es un sistema de gobierno en el que hay republicanos de derecha y hay republicanos de izquierda y republicanos de centro. Pero como en los últimos años lo que uno escucha, la república, por parte del sector conservador no se habla de república, pero por parte, sí. Bueno.
Por eso me ha llamado la Ya, atención. ya, ya, Por ya. eso me ha llamado la Pero atención. bueno, eso Sigue, sigue, esa es sigue. una cuestión que Venga, creo que sí, también quiero recordar que en otros momentos también sí, lo he comentado ya, contigo. pues sigue. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que se paraliza, ¿no? Por todos estos avatares tan lastimosos y tan tremendos como fueron esas inestabilidades y el tema de la guerra. ¿Y qué pasa? Que cuando termina la guerra, Mm, España está devastada. ya, España, los lugares donde que han sido campos de batalla, pues aquello no. aquella, Écija, entre comillas, afortunadamente no fue campo de batalla, mm, pero sí que sufrió muchísimo durante ese periodo. Y lo importante es que es este dato. En la década de 1940 y hasta 1960, Écija crece en población de una manera impresionante. Écija va a llegar a los 50.000 habitantes. mm, Entonces, ay, ¿qué ocurre? Que después de la guerra Écija se convierte en un foco catalizador de muchas personas desarraigadas, personas que quedan sin vivienda en el campo, de otras provincias, de otros pueblos, y empieza a fluir población en Écija que hace que Écija necesite. pero agrícola, Claro, no. no era Primeramente, industrial. primeramente lo que hace que Écija necesite sitios para dar cobijo a esas personas. Claro. Y entonces, a partir de ese periodo posterior a la guerra, que se llama en historia el periodo de la autarquía, un periodo que prácticamente dura 16 años, desde 1940 hasta la elaboración del Plan de Estabilización Económico de 1956, Mm, que fue el que marca en el periodo franquista ya el inicio de lo que después se conoce como el periodo del desarrollismo económico. Pero en el periodo de la autarquía, que fue el periodo más duro de posguerra, que sobre todo los años 40 hasta los años 50, pues Écija necesita vivienda. claro. Y entonces ahí es cuando se va a producir, pues ya no una modernización, sino una necesidad de levantar barriadas completas, que son todas esas barriadas que nosotros conocemos que están en la zona, hoy día ya no, pero en esta época Mm, estaban en la zona periurbana de la ciudad, sí, y que fíjate qué cosa, van a realizarse todos estos cambios por la elaboración y a través de la elaboración de otro plan de mejora, pero ahora se llama plan de mejora extraordinario. Es decir, igual que se hizo en los años 20 el plan de mejora, ahora se va a redactar por el arquitecto técnico del momento, que es José Granados y de la Vega, un arquitecto bastante importante que va a estar muchos años aquí en Écija. José Granados de la Vega redacta un plan extraordinario de mejora en 1942. pero los ayuntamientos tenían capacidad ya Sí, para sí, 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 decidir. sí, sí, O sea, sí. no es lo principio que marcó No, en no, 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 no. 1800 y pico que No, 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 marcó la no, no, forma. no, 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 no. no, 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 no. Ya Bueno, los no, vamos a ayuntamientos. ver. Sí. El plan de mejora extraordinario, este plan extraordinario de mejoras, perdón, que se hace y que se elabora en 1942, son planes que ya se van a hacer bianualmente, o se van a Ya, hacer ya. cada cierto tiempo, pero Sí. siempre siguiendo la normativa estatal del Sí, momento. ¿Eh? Que que había una en ley este, en que lo este, controlaba en este superior. caso ya a partir de los años 40, desde Mm, la guerra, mm. pues las leyes que las marca pues es Sí, sí. el Estado franquista. Para que yo me entere. Igual que tenemos nuestro departamento de casco histórico, pero hay reformas que tienen que aprobar la Junta, Sevilla. O sea que, No, bueno, esto es lo que pasa que, ¿sabes sí, lo que sí, te sí, estoy sí. expresando, no? Aquí, en esta época, como en todas, los ayuntamientos tienen autonomía para diseñar sus planes, pero siempre adecuándose a la normativa vigente Eso. superior. En este Vale. caso, que estamos hablando de los años, hablábamos de los años 20, pues lo que suponía las leyes municipales de ese momento, ¿no? Los años 40, pues las leyes municipales y de ordenación del Vale, territorio vale, de la época franquista. vale, vale, vale. Que no Entonces, tenía capacidad autonómica la lo ciudad que para sí que hacerlo, había vamos. que hacer ese plan, Mm, pues para ver las necesidades, para intentar paliar los problemas existentes mm. y para después también pedir dinero, Ya no. porque es que si no, no se hacía, Ah, ¿no? eso está claro. Y bueno, yo creo que nos podemos parar aquí Sí, en este momento, sí. pues porque ya a partir de 1940 es otra época, Mm. es otro momento que quizás en otra entrevista podamos En nosotros otra charla, conversación, en detallarla otros un poquito más. matices. Aquí nos tenemos que centrar en Mm, la idea de esa modernización, en eso, y ya resumo para terminar con esto, en esos tres grandes tres periodos importantes de último cuarto del siglo XIX, de la década de 1915, 1925, 30, y después
pues todo el desarrollo que se va a continuar una vez que se inicie pues el nuevo periodo histórico tras la Guerra Civil. Estupendo. Y Ya está, porque después, y ya que ha finalizado, y ya lo dejamos para otro vídeo de conversación o conferencia, como ya contigo ya son conferencias, no son conversaciones. Todo lo que es la calle María Auxiliadora, eso viene después. María Auxiliadora, Avenida Alemania, bueno, Avenida Alemania, Avenida Los no, Emigrantes. es que eso me parece a mí que ya lo comenté en otro, pero yo te lo digo ahora. Eso no es que fuera después. Eso se hace también en esta fecha. Se le va a dar la forma que tiene ahora. Por ejemplo, la apertura de la Avenida de los Emigrantes es de finales del siglo XIX. ¿Por qué se Por el abre? ferrocarril, ¿no? Claro, Bueno, sí, se tú lo dijiste, remodela. y la ¿Te acuerdas que te lo avenida, dije? sí, la Se avenida de... remodela la Plaza Colón, se abre Exactamente, la sí. Avenida Miguel de Cervantes Sí. y se coloca la estación de ferrocarril donde está. Eso hace que se empiece a intervenir en la Ronda de San Agustín, en toda esa zona, y tras la Ronda de San Agustín, pues también ya la Avenida María Auxiliadora y todos esos sectores que la enlazaban, la plaza de, o sea, la estación de ferrocarril, lo enlazaban con el otro punto de interés para Écija, que era la Plaza de Toros. Entonces, bueno, pues se formaría todo lo que es el círculo que cierra la zona oeste de la ciudad, con la carretera nacional, lo que hoy día lo que fue la N4, Avenida Andalucía, con todo lo que es la Avenida Doctor Fleming, paralela al Parque de San Pablo, seguía hacia arriba con lo que era, como tú antes dijiste, Calle Merino y después Ronda de las Huertas, pero eso fue después, Calle Merino, la Calzada, y esa era todo lo que era el circuito exterior de Écija. A partir de ahí es cuando, ya en estas fechas últimas que estoy comentando, de los años 40, es cuando se va a empezar sobre todo a ampliar a todo lo que es la zona sí, detrás del ferrocarril, ¿no? este de la ciudad. El No detrás del ferrocarril, sino lo que es la calle Nueva, la que se llama calle Nueva, donde está la remonta, todos los pisos, todas las barriadas que hay toda la barriada que hay en esa zona, toda la zona del valle, etcétera, etcétera. O sea que eso ya es otra cosa diferente. Y yo me pregunto, amigo Clemente, tú como historiador, investigador, yo es que muchas veces me preocupan esas cosas. Todo esto es reciente, los últimos 30 años para acá, desde 1980 a 1990, cuando dentro de 100 años, 200 años, los historiadores como tú estudien la historia de esa, valga la redundancia, y vean esta ciudad con estas calles que vienen de siglos y siglos anchas. ¿Cómo es que después, a final del siglo XX, en 1980, 90 y tal, todas las urbanizaciones nuevas que se van construyendo en la periferia son calles estrechitas donde no caben ni dos hombres? Porque yo digo, de mi corto entendimiento, hace 100 años que no había coche o estaba y eran bicicletas todos y eran carros y eran andando, y se hacían esos pedazos de avenidas, y ahí están la calle Merecidadora, la calle Medio, y ahora resulta que siglo después, a final del siglo XX y principio del XXI, las urbanizaciones nuevas que se hacen, ahí están, calles muy estrechitas, donde hay muchas veces entre los vecinos, oye, quita el coche y voy a pasar a mí. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que vamos a hacer critiqueo, dentro de 100 años, no ahora. Pues los investigadores van a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Hay de todo, porque es verdad que hay grupos de viviendas que siguen un urbanismo durante la década de los 70, sobre todo. Estoy hablando al final de los 80. Más salvaje. Después los 80, pues... Pero claro, todo depende también de lo que son las inversiones económicas. Calle grande, tú has hablado de las finales del siglo XX, principios del XXI. Bueno, ahí se hizo la intervención que era necesaria, que fue la remodelación y la apertura del bulevar, por ejemplo, de lo que fue la segunda rotonda, que eso sí que es de esa fecha, es decir, eso es amplio, ¿no? Porque eso faltaba, ¿no? Sí, pero yo te estoy hablando ahora, por ejemplo, todo lo que hay por allí, por el polígono de la calle Nueva Antigua,
lo que está en la entrada policial bueno, local. pero si tú te fijas... Es que son calles, es que son calles. No, pero si tú te es que fijas... son calles que hay... No son calles tan estrechas. ¿Cómo que no? Verá, hay calles que se pueden referir a este, pero hoy las urbanizaciones que se van a hacer... La calle nueva sí es ancha, pero Sí. las casas nuevas que hay al final, la calle nueva, esa que da entre la calle Córdoba y la calle Málaga y todo lo que hay detrás. Bueno, todas se tienen, tú tienes que tener... unifamiliares o chalés unifamiliares. Tienes que tener en como dicen cuenta en Madrid. que todas las calles se tienen que atener en su construcción a las normativas. Por tanto, todas están dentro de lo que marcan las normas. Lo que ocurre que no es lo mismo la consideración de las calles, ¿no? Hay calles que se consideran de primer orden, calles de segundo o de tercer orden, en el sentido de lo mejor, las calles que dan acceso a viviendas unifamiliares no tienen por qué tener unas dimensiones tan grandes. Las calles que dan acceso a vías superiores sí que tienen que tener unas dimensiones más grandes. Pero a lo que voy es una cosa. La visión que nosotros tenemos, que tú acabas de decir muy bien, ¿no? De que cómo que ahora, con las posibilidades que tenemos de hacer las calles más... Pero eso es una percepción que nosotros tenemos debido sobre todo a una cuestión, y es el tema de cómo ocupamos las calles y cómo vivimos las calles. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos las calles hoy como la veían los vecinos de hace 100 años. Porque nosotros hoy vemos las calles y vemos sitios para aparcar. Nosotros lo primero que vemos en una calle es, ¿hay sitio para aparcar o no? Y hace 100 años esa preocupación no existía, la percepción es diferente. Claro, nosotros cuando vemos una calle, si la viéramos sin coche, veríamos calles amplias. Normalmente nosotros cuando vemos calles, las vemos llenas de coches y nos resultan estrechas, nos resultan calles inhóspitas para el paseo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una zona, como tú creo que te estás refiriendo, la calle Córdoba, y la calle Córdoba es una calle relativamente amplia, que tiene espacios en los laterales abiertos, no llegan a ser plazas, pero son como plazuelas, son sitios. Sin embargo, ¿qué pasa con la calle Córdoba? Que la calle Córdoba está, como todas las calles hoy día, que no hay más remedio, coche uno detrás de otro, furgonetas, puestos coches en doble fila, y nos da la sensación de agobio, de agobio. Y claro, tampoco se pueden hacer aquí avenidas como si tuviéramos terrenos para todos, porque yo no quiero defender actuaciones, pero claro, determinadas, pero ni defender ni atacar, pero evidentemente se hace en la medida que se exige en la normativa. ¿Que sería necesario que hubiese ya no más calles, más zonas verdes? Pues quizás. ¿Cómo que quizás? Pues quizás. Que yo lo firmo, bueno, yo lo estoy diciendo. No, pero lo firmo yo. Los que vengan en un futuro y que realicen este tipo de investigaciones histórico-artísticas, histórico-arquitectónicas o histórico-urbanísticas como las que yo realizo, pues seguirán un proceso, no sé si parecido, pero seguramente se irán a las fuentes documentales, se irán a los papeles del ayuntamiento, se irán a los papeles de la administración superior, se irán a la prensa, se irán a tus vídeos, se irán a muchas cosas y claro, sacarán sus consecuencias y nos dirán cómo se fue gestando la écija del siglo XXI en su paso al siglo XXII. Exactamente. Y eso es lo que desde mi perspectiva me preocupa y por eso yo lo hago, porque aparte de lo que quede constancia en los documentos, de lo que quede constancia en la prensa, en la televisión, en las noticias, lo que hagan los políticos de diferentes signos, lo que hagan, esto debe de estar documentado y debe estar estudiado porque no basta con conocer el hecho, sino el interpretar ese hecho, el decir por qué, con qué y para qué, que esa es la labor que tiene el historiador, en definitiva. Estupendo. Pues 1.000.000 de gracias por esta magnífica charla conferencia que nos has dado. Nada, gracias a ti. Y te emplazamos a otra, pero que no vaya a pasar como la temporada pasada que no apareciste ni uno, que la gente por la calle, Rafael Clemente, que hagamos por lo menos un par de ellos. Que hagamos un par de ellos. Y otra cosa, desearte a ti y a tu equipo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Yo no sé si dentro del campo de actuación de la Real Academia Luis Vélez de Guevara entrará como en la Amigo de ESIA, la defensa, los intereses de la ciudad, simplemente se suscribe lo que se suscribe, pero que bueno, que ESIA necesita este tipo de asociaciones fuertes. Bueno, perdona que te puntualice. La Real Academia no es una asociación, vale, gracias. Es una institución de derecho público. Bien dicho, bien dicho. No, para no... Bien dicho, bien dicho. Y te lo agradezco que me lo matices, te lo agradezco enormemente. Porque vuestra institución
también, en cierta forma, si entra dentro de los estatutos, los esquemas, los organigramas, las normas, pues de alguna forma, y entiéndaseme cariñosamente, que a lo mejor se ha hecho anteriormente, pero yo no tengo constancia, se involucre más en el día a día de la ciudad. Que no se limite solamente a lo que se limita, que es muy importante, que es importantísimo lo que han hecho durante todos estos años y lo que van a seguir haciendo ahora mismo. Pero que si se puede dar una vuelta, si lo permiten. No, sí, además, Si lo permiten, no lo sé. Lo he dicho que la Real Academia siempre ha estado a disposición de las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, de las diferentes comisiones, pues y una de sus funciones, la emisión de informes, bueno, opiniones sobre aspectos concretos. De hecho, la Real Academia tiene sus representantes en la comisión, por ejemplo, de patrimonio, Vale. Quiero decir que no ahora, sino de siempre. Vale. Y por tanto... Pero eso no se conoce, por eso lo Claro, pregunto. tanto por iniciativa propia de la Real Academia como por petición de las instituciones, si tenemos que hacer algún dictamen, si tenemos que dar alguna opinión como especialistas que hay dentro de la Academia de diferentes cuestiones, pues aquí estamos nosotros. Y además, esto lo tengo claro, el Ayuntamiento de Écija a lo largo de todo el tiempo, de los diferentes años que ha estado la Academia, siempre ha apoyado a la Academia, siempre ha estado y la ha puesto en su sitio, siempre ha contado con la Academia y la Academia siempre ha tenido en el Ayuntamiento de Écija un respaldo y un baluarte importante para poder realizar sus actuaciones, ya al margen incluso de la ayuda económica que den, sino también porque debe haber una imbricación muy importante y muy clara entre ambas instituciones. La Academia está al servicio del municipio. Vale. ¿Quién rige el municipio? El ayuntamiento, el equipo de gobierno y el resto de ediles. Pues ahí está la Academia, pues, para prestar el servicio que pueda prestar. Y no solamente esta Junta de Gobierno y este presidente, sino todos, todo, absolutamente todo en los campos en los que se nos pida opinión. Estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ah. Excelentísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, Clemente presidente Manuel de la López, Real para que no me Academia digan más, Luis Vélez de tristísimo. Guevara. Bueno, amigo Clemente, Ahí gracias, está. campeón. Muy bien, gracias. Señores, buenas. Hola, buenos días.